Pero muy buenos días, querida audiencia, Dios los bendiga. ¿Cómo estamos hoy? Hoy en la ciudad de Bogotá con un poquito de frío, un poquito de nubes, pero ya empieza a despejar. Así que es mes de mayo, estamos empezando con un poco de agüita en la ciudad de Bogotá. Usted que ya se conectó, por favor, háganoslo saber ahí cómo estamos saliendo, si está llegando la señal, cómo está su red. Esperamos en Dios que su red se coloque muy buena hoy. Vitico, bienvenido. Mireya Telles, bienvenida. Dios los bendiga. Para saber cómo estamos saliendo hoy. Hoy es un día especial y cada día, dice la palabra de Dios, nuevas son cada mañana tus misericordias. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Así que hoy es un día especial. Dios los bendiga a cada uno. No olvide, ya ahorita sale un enlace, enviar ese enlace, envíeselo a la persona que necesita hoy ver esta enseñanza. Hoy vamos a ver 5 pilares maravillosos, otra vez en la palabra de Dios, y seguramente que alguna de estas palabras va a caer en un corazón necesitado, va a caer en un corazón que necesita que Dios se mueva poderosamente en este día, que Dios se mueva poderosamente ¿qué? En este día. Así que, gloria al Señor, vamos a comenzar esta mañana teniendo una palabra de oración. Y ahí donde usted está, únase. Fundación Formando Huellas, bienvenida a la sintonía. Joel Quinto y toda su familia, bendecido sea esta mañana. Así que vamos a comenzar esta mañana con una palabra de oración. Vamos a decirle: Señor, preparo mis 5 sentidos, preparo mi corazón para que hoy me hables, para que hoy hables a mi vida, para que tú hagas algo especial esta mañana, en el nombre de Jesús. Es una mañana, Erney Oviedo, bienvenido, Dios lo bendiga. Es una mañana espectacular, es una mañana bendecida y creemos que Dios está con nosotros. Creemos que Dios juega en nuestro equipo. Padre, te bendecimos esta mañana, Señor. Te damos gracias por este día, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir un día más. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de, Señor, glorificarte un día más. Yo bendigo cada persona, Señor, que está ahí en línea, que está, Señor, presto a escuchar esta enseñanza, y seguramente que la persona del Espíritu Santo va a hacer una obra sobrenatural en ese corazón. Yo creo, Señor, que esta mañana la mano poderosa de Dios se va a mover en esa vida, en ese corazón. Bendigo cada oyente, bendigo a cada niño que se va a proyectar, porque hoy hay una palabra aún para los niños. Así que si hay niños cerquita, que Dios los bendiga, porque hay una palabra poderosa de parte de Dios. Amén. Bueno, si usted tiene niños por ahí cerquita, colóquelos ahí cerca, colóquelos ahí, porque hoy la palabra va a ser una historia que es fascinante, que le fascina a los niños, que les gusta esta historia. Esta es una historia para grandes, chicos y viejos. Mi hermano Obdulio Vargas, bienvenido ahí, Dios lo bendiga. Así que hoy es una historia para chicos y grandes y viejos. Es una historia apasionante que la hemos escuchado muchas veces, pero que cada vez aprendemos algo nuevo. Si ustedes bien van a ver, hoy vamos a seguir con una serie que hemos estado viendo sobre la vida de David, y vimos hace poco una enseñanza del Salmo 23, luego una del Salmo 37, y hoy estaremos en primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo ¿qué? 17. Así que toda nuestra historia se va a mover. Luis Alfredo Marín, bendecido. Hermana Claudia López, Dios la bendiga, bienvenida ahí a la sintonía. Todos nos vamos a mover hoy en
primer libro de Samuel, capítulo 17. Así que los versículos que se van a citar, todos serán del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Para que usted allí en su casa, si tiene la Biblia a la mano o luego quiere colaborar, los que quieran tomar notas, corra ya por una hoja y por un esfero, porque es mejor, dijo el escritor, es mejor un pequeño lápiz que una gran memoria. Entonces nos vamos a ubicar en primer libro de Samuel, capítulo 17, y yo les voy a contar la historia. Voy a contar la historia así, sencillamente, así que si hay niños ahí, ojos abiertos, oídos despiertos, porque vamos a contar la historia abreviada de lo que pasó, de lo que estaba pasando y de lo que va a pasar después de que terminemos esta parte de la historia. Dice lo siguiente así, la historia. Dice, encontramos el relato de la historia de David. David y Goliat. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos enemigos forasteros de Israel, férreos enemigos de Israel, habían desafiado a los israelitas a la guerra. Los ejércitos se posicionaron frente a frente y en medio de ellos quedaba el famoso valle de Ela, y cada ejército estaba frente a frente y por medio había un valle que los separaba. 40 días, Goliat, un gigante filisteo, con una armadura impresionante, salió por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel en un tono bastante burlesco. Y miren cómo era el tono. Michel Maecha, bienvenido, ahí Dios lo bendiga. Miren cómo era el tono de este señor llamado Goliat, que era un señor que medía casi 3 metros, que era un soldado veterano desde su juventud y que parecía que nadie se atrevía ni siquiera a mirarlo a los ojos. Mire cómo hizo por 40 días. ¿Cuánto? 40 días. Eso se llama un gigante. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo el filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Eso dice el versículo 8 y 9. Recuerden que estamos en 1 Samuel 17. 8 y 9 dice eso. ¿Cómo le parece? Era el desafío que hacía o que hizo Goliat por 40 días. Estamos viviendo una cuarentena. La cuarentena significa cambio. El número 40 normalmente es cambio normalmente en la Biblia. Entonces Dios está pidiendo, Janet González, bienvenida, Dios la bendiga. Dios está pidiendo cambio. Y sí que va a haber cambio esta mañana. Sigamos en la historia, porque esto se pone bueno. Esto se pone buenísimo. Todo el ejército, seguimos en la historia, todo el ejército de Israel se sentía intimidado. ¿Cómo se sentía? Intimidado. Desde el rey Saúl hasta el soldado más joven, estaba en juego la libertad del pueblo. La Biblia dice así literalmente, dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Eso lo dice en el versículo 11. Tuvieron miedo. Rocío González, Dios la bendiga. Qué bueno tenerla ahí.
Hoy Dios tiene una palabra para su vida. Tuvieron miedo. ¿Qué es lo que está abundando en estos días de pandemia en el mundo entero? Miedo. Miedo. Tuvieron miedo. Seguimos con la historia. David era el menor de 8 hermanos. Póngale bien cuidado. Era el menor de 8 hermanos. Y sus 3 hermanos mayores estaban en el ejército de Israel. Como había pasado ya 40 días, su padre Isaí, que estaba muy mayor, ya era viejito. El papá de David y de estos otros 7 hermanos ya era un adulto mayor, un viejito. Seguramente había tenido a David ya siendo un poco mayor y quería demasiado a David. Como habían pasado ya 40 días, su padre Isaí, que estaba muy mayor, le pidió que fuera al frente de la batalla a llevarles algo de comer y a ver cómo estaban sus hermanos. Ahí uno ve la paternidad y la maternidad, como son los padres, como han sido las madres buenas y buenos. Vaya, llévele algo, una vianda, aunque allí tenían comida. Camilito Castañeda Maecha, Dios lo bendiga, bienvenido, un abrazo. Aunque ya tenían comida en el ejército, pero él les manda unas viandas, una comida. Y manda a este muchachito, David, que era el menor, a que supiera de sus hermanos y supiera cómo iba la guerra, cómo iba la batalla. Seguimos aquí en la historia. David era pastor, así que dejó a otro pastor encargado de sus ovejas. Y fue al frente de la batalla y se encontró con la situación que estaba pasando, y él ve de su propia mano lo que estaba pasando. Cada ejército cada uno en el monte y el valle en el centro, y Goliat desafiando a los israelitas a viva voz. Él llega allí con lo que había mandado su padre Isaí, llega y lo que se encuentra es una escena. Por una parte, a un gigante, nótelo bien, a un gigante desafiando a un solo gigante, un solo personaje desafiando a todo un ejército israelí, ¿verdad? Y de la otra parte del ejército israelí, todos con un temor y con una zozobra cual nunca vista desde el rey Saúl en adelante. Desde el rey Saúl hasta el soldado más joven estaba con un temor que no podía con él. Y Goliat, desafiando a los israelitas a viva voz, también escuchó que Saúl, el rey, ofrecía un premio al que se atreviese a pelear. El número era un número pero él ve algo, él averigua y dice, bueno, y si alguien vence a este gigante, ¿qué le dan? Y le dicen, le dan la hija del rey para que se case. Su familia no vuelve a pagar impuestos. Queda, mejor dicho, plantado de por vida. Y aunque el premio era muy tentador, era un premio excelente, sorprendentemente, nadie se anotaba al premio. Absolutamente cero. Jenny Marín, bienvenida, Dios la bendiga. Cero. Nadie. Y miren lo que pasa con este muchachito. David se indignó, le dio coraje santo. Coraje santo. David le da coraje santo y se indigna y dice lo siguiente, David: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Note esa palabra, al ejército del Dios viviente. Y algunos de los que lo oyeron fueron donde Saúl, y este lo mandó llamar a David, y hablaron un rato con David. Cuando los soldados escucharon que este muchachito
deja lo que había enviado su papá, lo deja con el que cuidaba la comida, y se va y se para y dice, ¿quién es este para que desafíe al comandante, al ejército? El ejército de Israel, su comandante era el Dios viviente. Luego se ponen a hablar con Saúl y al fin de un rato, porque Saúl trató de convencerlo, dijo, mire muchacho, usted no es un soldado veterano, usted es un muchachito, y este soldado no solamente se lo lleva en estatura, en fuerza, en armamento, sino en experiencia. Goliat, ese gigante, es un veterano de años, usted no sabe nada. David, después de hablar un buen rato, logró convencer a Saúl para que le permitiese enfrentarse al gigante. ¿A quién? Al gigante. ¿Cuál fue el razonamiento que hizo David? ¿Cuál era su razonamiento? Note esa parte fundamental. ¿Cuál era su razonamiento? El razonamiento de David era el siguiente. Dios me ha librado varias veces de animales salvajes, y él confiaba en que Dios lo libraría del gigante. Ese fue el razonamiento de David. Él sabía que lo había librado varias veces y que aquí no era la excepción. Así fue como David se enfrentó al gigante. ¿Cómo se llamaba? Goliat, hermano este. Le ganó y lo mató armado únicamente con una Honda, y no es las marcas de motocicletas, era una Honda como una cauchera. Iba a traer una aquí a la mano y se me quedó por ahí, entonces no me salgo de transmisión para mostrarle la Honda, que era una Honda. con una Honda y el bastón y su bolsa de pastor y 5 piedras. Y 5 piedras lisas que dice la Biblia que él buscó en el arroyo. 5 piedras. Entonces, basados en esto, vamos a ver esta mañana, ya vimos la historia para que se la resumí muy fácilmente. Vamos a ver 5 piedras fue las que echó David en su bolsita pastoril o pastoral. 5 piedras lisas del arroyo. Vamos a ver que esas 5 piedras significan 5 principios. Y vamos a ver esta mañana 5 principios del éxito de David frente al gigante. 5 principios del éxito de David frente al gigante. Pero así no se llama nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza, yo sé que va a encontrar el tip que necesita esta mañana, este día, y la he titulado Éxito o Gigante. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza de hoy? Éxito o gigante. Tú eliges, éxito o gigante. Primer principio del éxito de David. David conocía a Dios. David conocía a Dios. Andresito, bienvenido a la transmisión. Dios lo bendiga a usted, a sus hijitos, a su familia. David conocía a Dios. Eso es fundamental. Conocer a Dios. Es fundamental saber, entender que nuestro Señor, ¿quién es Él? ¿Quién es Él en mi vida? ¿Quién soy yo para Él? David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida, aunque era muy joven, probablemente un adolescente. Probablemente era un muchachito como usted que me está viendo. Muy jovencito, pero él había experimentado en su propia vida quién era Dios y conocía plenamente a Dios. Primer principio es conocer a Dios. Saber quién es mi Padre. Saber quién es mi Padre. No solamente en los momentos buenos. David había experimentado quién era Dios en los momentos difíciles, cuando estaba con las ovejas. Pero también había experimentado quién era Dios y conocía quién era Dios cuando tal vez sus ovejas allí estaban pastoreando. Él veía que no había peligro, él veía que no había ningún problema, él veía que no estaban peleando unas con las otras, y entonces cogía su arpa y empezaba a tocar al Dios
suyo, al Dios que amaba, al Dios que adoraba, al Dios que había conocido. Y por eso hay una cantidad de salmos que dice ahí, usted los encuentra en las Sagradas Escrituras, Salmo de David. David no perdía el tiempo. David no desperdiciaba el tiempo. Y en ese tiempo, Julia Marcela Yanquén, bienvenida, Dios la bendiga, un abrazo, hija, bendiciones. Y en ese tiempo, David aprendió a conocer a Dios. Estamos pasando una cuarentena, estamos pasando momentos difíciles, pero esta palabra se la digo de parte de Dios. Es el tiempo de que usted y yo conozcamos a Dios. Es el tiempo de que usted y yo conozcamos quién es mi papá. ¿Quién es mi papá Dios? En todas las cosas de la vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras emociones. Gloria al Señor. ¿Sabe que recibo llamadas de personas estos días que están con medicina psiquiátrica? Recibo llamadas de ellos para que les dé una palabra, para que les dé un aliento. Ayer lloré al escuchar a una persona que está en esta situación, pero tenía que fortalecerme y darle una palabra de vida. Y la palabra de vida, ¿dónde está? En las Sagradas Escrituras y sus promesas. Ahí tenemos que aferrarnos. Entonces no te olvides, la base del éxito de David, esto significa una de sus piedritas, una de sus 5 piedras que llevaba, es conocer a Dios. ¿Ya le conoces? ¿Ya le conoces? Usted que me va a seguir ahí en YouTube y que va a ver esta enseñanza y Dios lo va a bendecir. Yo te pregunto, ¿ya lo conoces? ¿Ya hiciste las paces con el Señor? ¿Ya mantienes relación con tu Creador? ¿Ya le pediste perdón de tus pecados? Y si no, yo te invito para que lo hagas. Es el tiempo de reconciliarnos con Papá Dios. ¿Por qué decimos que él conocía a Dios? Mire lo que dice el versículo 37. El versículo 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este gigante filisteo. ¿Qué le parece? Se lo vuelvo a leer. Verso 37 para que usted allí en su casa lo subraye, lo revise. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este gigante filisteo. Amén. Dios está al control. Dios está ahí. El gigante no puede ser más grande que mi Dios. Tu gigante no puede ser más grande que tu Dios. Amén. Segundo principio que fue el éxito de David frente al gigante. David conocía sus armas. David conocía sus armas. Él sabía lo que tenía. Él sabía lo que tenía. Saúl le ofreció a David su uniforme. Hay el relato que vimos cuando ya Saúl ve que era una decisión sí o sí, que David enfrentaría al gigante. Él le ofrece su uniforme de guerrero, el uniforme que usaba Saúl, el rey. Y cuando David se lo va a colocar, o se lo coloca, no puede ni caminar. No puede caminar y él le dice, no Señor, déjeme, yo conozco mis armas. Y coge su bastón de pastor, coge su zurroncito de pastor, su mochila, echa 5 piedras lisas y coge su onda en su mano y se va al campo de batalla. Tú y yo tenemos que aprender a conocer cuáles son nuestras armas. Y yo te digo, tú eres un soldado como David, armado de las promesas de la santa palabra de Dios. Ahí están las armas.
en las promesas que se basan en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Ahí están las promesas de Dios. Mire lo que dice el verso 45. Mire que él sabía. El principio era ¿cuál? El segundo que estamos diciendo, David conocía sus armas. David conocía sus armas. Tú vienes contra mí, dice el 45, verso 45. Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Tremendo, conocía, aparte de que él conocía cómo manejar la onda, cómo manejar la piedra, cómo manejar la vara pastoril, él lo que más conocía era que la principal arma era esta: yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Él conocía lo que él tenía en su vida. Él conocía que la principal arma era la confianza plena en su Señor. Tercera clave del éxito de David frente al gigante. Tercera, David se conocía a sí mismo. David se conocía a sí mismo. Y yo le pregunto, ¿usted se conoce a sí mismo? ¿Ha escuchado la famosa frase? No, cuando a mí me sacan el mal genio, cuando se me vuela la paloma, yo no respondo de mis actos, yo no soy yo mismo. Pues es hora de que usted sea usted mismo, de que usted sea usted misma, porque usted necesita tener lo que dice la Biblia: templanza, dominio propio. David se conocía a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su familia. Sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar las ovejas cuando un animal se las robaba, se las quitaba, cuando estaba en peligro. Mire lo que dice el verso 36. Verso 36. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la quijada y la melena y lo sigo golpeando hasta entregarlo muerto. Si ese siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este gigante filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Verso 36. Él tenía confianza en sí mismo, en lo que Dios había formado en él, había formado su carácter. ¿Había formado qué? Su carácter. Necesitamos que el Señor forme nuestro carácter, nos moldee nuestro carácter, haga de nosotros una nueva creación. Él sabía quién era él en Dios. David se conocía a sí mismo. Y seguramente que tú eres un soldado como David. Tú debes sacar lo mejor de sí en estos momentos. Tú debes sacar lo mejor de tu vida. Saque la casta. Decimos los que nos gustan las maratones: bote todo lo que tiene. Saque la casta. Cuarta clave, cuarta piedrita, cuarta clave del éxito de David frente al gigante.
David no se dejó intimidar por lo que vio. David no se dejó intimidar ni dar miedo por lo que vio. No se dejó intimidar por lo que vio. ¿Qué veía él? Un gigante armado, donde la sola lanza pesaba una cantidad, que dice ahí las Sagradas Escrituras, la espada pesaba otra cantidad, la malla que lo protegía pesaba otra cantidad, el yelmo que llevaba en la cabeza, el casco que llevaba en su cabeza pesaba otra cantidad y medía casi 3 metros, así que este hombre yo creo que hablaba durísimo, tenía una voz fuerte. ¿Y qué veía él? Unos soldados asustados, miedosos, a un rey asustado sin saber qué hacer, cómo tomar decisiones. Y al otro lado veía un ejército burlándose de Israel y por ende de su Dios. ¿Y por qué digo de su Dios? Porque cuando tú miras este pasaje, te recuerdo, 1 Samuel 17, tú ves que cuando ya David se empieza a desplazar al choque, a la batalla, y sale el gigante Goliat empieza a insultarlo y dice: has venido a mí como si yo fuese un perro con un palo, porque David llevaba su vara de pastor. Has venido a mí como si yo fuera un perro, y luego dice el texto ahí que el gigante comenzó a insultarlo y a maldecirlo en nombre de sus dioses, en el nombre de los dioses de Gad, que era allí el gigante de Goliat, en el nombre de esos dioses en que ellos creían, en esos dioses en que ellos habían puesto su fe, empezó a maldecir a David. Y David le dice: yo voy a usted y yo hoy lo voy a matar y le voy a dar la carne a las aves del cielo y a las bestias del campo en el nombre del Dios viviente. O sea que ahí se deja ver que había una guerra espiritual. ¿Había una guerra qué? Espiritual. Eran los dioses en los que creía el gigante Goliat y el Dios único y soberano y poderoso en quien creía nuestro pequeño pero poderoso David. ¿Cuál es la cuarta palabra? David no se dejó intimidar por lo que vio. Tú no te puedes dejar intimidar por lo que ves. Nuestro Dios es mucho más grande. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, eso es fe. Miren lo que dice el verso 4. El verso 4, para corroborar lo que estamos diciendo. Un famoso guerrero, estoy leyendo en otra traducción para que sea un poco más clara. Un famoso guerrero, oriundo de Gad. ¿Quién era? El gigante Goliat. Salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Eso fue lo que vio David. Eso fue lo que vio David. Pero no se dejó intimidar por lo que veía, ni por lo que oía. No era eso. Cuando Dios está en mi vida, es mucho más que lo que veo, que lo que oigo y aún lo que siento. Porque Dios está en mi vida. Dios está en tu vida. Dios está en tu vida. Usted que está pasando esa situación difícil, que hay un gigante que amenaza tu vida, recuerda que ¿cuál era el reto? Si Goliat vencía a David, si el gigante vencía al paladín de hebreo, a David, todo Israel, incluyendo su rey, serían esclavos de los filisteos. Así que, ¿cuál es tu amenaza este día? ¿Cuál es tu amenaza que amenaza tu vida? Yo te digo en el nombre del Señor, no te dejes amedrentar por lo que oyes o por lo que ves, porque el mismo Dios de David es el mismo Dios de hoy, de este día. Dice la Biblia
que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que es el mismo, no ha cambiado, no ha cambiado. Y quinto secreto, ¿cuál será? ¿Cuál será el quinto secreto del éxito de David? David tenía un propósito. ¿Sabes que David tenía un propósito? Ese fue el secreto. ¿Y sabes cuál era el propósito que tenía David? ¿Cuál fue todo su propósito? Que Dios fuera glorificado. Que Dios fuera glorificado. Él no quería la fama para él. Él no quería que le hicieran una estatua como muchos galanes, como muchos personas famosas. No, él era que Dios, su Padre hermoso, su protector, su pastor de pastores, fuera glorificado. Hermana Araceli, Dios la bendiga, qué bueno tenerla ahí. Ese debe ser tu propósito y ese debe ser mi propósito. Todo lo que haga, dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo para la gloria y la honra del Señor. Así que David, él no le importaba. Dice ahí que el gigante empezó a burlarse cuando él empezó a avanzar para donde él estaba. Empezó a burlarse porque hay una versión que dice que David era de mejillas rosadas, tal vez por el sol, pero otra versión deja ver es que era un muchachito, un sardinito, tal vez con su pielecita todavía muy bonita, muy tierna. Y él empezó a burlarse de David, empezó a burlarse. Yo creo que Goliat dijo no. Yo creo que ni siquiera le voy a pegar con la espada ni con la lanza. Le voy a pegar un puño y con eso lo desnuco. Con eso acabo con David. Pero David no tenía ningún interés personal. David, todo su propósito era que Dios fuera glorificado. En estos momentos de prueba, en estos momentos difíciles, yo te doy una palabra de parte de Dios. Monta en tu vida. Monta en tu vida, monta en tu ministerio, monta en tu talento, monta en tu llamado, monta en tu hogar, monta en tu familia un propósito. Súbalo ahí. Y el propósito es que en este tiempo difícil Dios sea honrado y glorificado por su vida. Glorifíquele todos los días. Hónrele por lo que Él está haciendo. Hónrele por lo que Él seguirá haciendo y hónrele porque el Señor está al frente de la batalla. Esperancita Prieto, un abrazo, Dios la bendiga. Dios la bendiga, un abrazo a su padre, quien recuerdo con mucho cariño desde los años 80, cuando estuvimos al frente de batalla predicando el Evangelio en lugares de Santander. Un abrazo. Así que el propósito de Dios es que Él sea glorificado. Y el propósito de David era el mismo, glorificar a su Padre. Así que estos 5 principios serán la clave para que esta cuarentena nosotros podamos enseñorearnos de muchas situaciones difíciles. Primer principio, David conocía a Dios. Segundo principio, David conocía sus armas. Tercer principio, David se conocía a sí mismo. Cuarto, no se dejó intimidar por lo que vio ni oyó. Y el quinto, tenía un propósito que era glorificar con toda su vida, con todo lo que tenía, con todo lo que él era, con todo su talento, con todas sus posesiones, glorificar el nombre de Dios. Si ese es tu propósito, te aseguro por la palabra de Dios que Dios no te dejará en vergüenza. Un abrazo y será hasta nuestra próxima transmisión. No se olvide buscarnos ahí en Face y ahí nos encuentra. Y no te olvides que estamos también en YouTube como Iglesia Cristiana Formando Huellas.
comparte esta enseñanza, entra ahí a YouTube, suscríbase a YouTube, dale me gusta, envía el numeral, me gusta, y seguramente que otra persona será bendecido, será bendecida. Dios lo bendiga y no se olvide que Dios es bueno.